Estamos en vivo. Hola amigos, saludos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Fusagasugá Noticias, periódico digital en Facebook. En una tarde extraordinaria, esta brisa helada del Cerro Fusacatán me encanta. Me gusta darle gloria a Dios en las alturas y pedirle paz y buena voluntad para los hombres y mujeres aquí en la tierra. Don Francisco López Otero de Primer Plano nos acompaña y nuestro invitado esta tarde en Entrevistas FM es el concejal de la Alianza Verde, Jorge Mario Torres, aspirante a ser diputado. Digo públicamente, queremos que sea diputado a la Asamblea del Departamento de Cundinamarca. Don Francisco, aquí apoyamos a nuestros candidatos, aquí tenemos sentido de pertenencia por el territorio. Don Francisco, permítame saludar a nuestro invitado. Jorge Mario, qué gusto tenerlo acá, bienvenido. No, Alejandro y Francisco, mil gracias por el espacio, mil gracias por las palabras de apoyo. Yo también quiero ser diputado y espero que mucha gente aquí en Fusagasugá y en el Sumapaz también deseen lo mismo y que la gente me dé la oportunidad de estar en la Asamblea Departamental. Bueno, muy buenas tardes para todos, sí, un placer hacer parte de este programa. Entonces, ayudar, apoyar, felicitar al concejal Torres por esa iniciativa de llegar a la Asamblea, ya que Sumapaz necesita con suma urgencia tener un diputado que nos represente y nos haga realmente más efectiva la ayuda que a veces carecemos y hemos carecido durante un tiempo, de manera pues de que felicitaciones, y necesitamos los de Sumapaz apoyar una persona que sea garante del progreso, de las buenas maneras y la esencia en la política, como es el concejal Jorge Mario Torres. Bienvenido, y pues estamos en un tema bien importante hoy 7 de agosto, que además es la batalla de Boyacá, lo del doctor Barreiro, es el general Barreiro. Día del glorioso Ejército Nacional. Ese fue Pancasio, el Día del Ejército Nacional. Felicitaciones al Ejército, cumple 204 años de independencia, la famosa batalla de Boyacá. Pero acá hay otra batalla, que es la batalla del POT o POT, que todo el mundo está esperando que se resuelva de la mejor manera, ya sea bien para los fusagasugueños o para los habitantes de Fusagasugá que quieren tener una mejor vida y tener una mejor proyección en cuanto al plan de ordenamiento territorial, que valga la pena recordar que hace 22 años que no se mueve, que no se actualiza. Sí, Jorge Mario Torres es una de las personas que ha liderado el proceso. Él decía, hay otros fusagasugueños y fusagasugueñas conmigo. Él consiguió, mediante tutela de segunda instancia, se repitiera el proceso de audiencia pública de cabildo abierto, pero dicen los entendidos que se equivocó la mesa directiva del Honorable Consejo Municipal de Fusagasugá porque no supo interpretar lo que quiso ordenar el juez en su sabiduría. Pero bueno, el tema es el siguiente: se cayó el POT. ¿Qué ocurrió con el POT, Jorge Mario? Sacamos hoy la noticia, anoche hablamos telefónicamente, pero hoy queremos tenerlo en tiempo real frente a estas cámaras y estos micrófonos, hablando del tema más importante: Plan de Ordenamiento Territorial Fusagasugá 2023, actualización del POT que aparentemente se cayó. Sí, Alejandro, pues a ver, nosotros interpusimos una tutela en la primera semana de junio, fue hace bastante tiempo. En mayo ya le habíamos dicho a la mesa directiva del Consejo que había unas irregularidades con los procesos de participación ciudadana, que es un derecho fundamental según la Constitución Política. Pues no fuimos escuchados. Es normal, digamos que ya estoy acostumbrado a no ser escuchado en el status quo de la política acá en Fusagasugá. No me interesa tampoco ser escuchado en la mayoría de ocasiones. Luego, en el mismo cabildo abierto, varios ciudadanos le dijeron a la presidenta, por favor, de aplicación de la ley 1757 del 2015, pero la presidenta, dentro de sus conocimientos, decidió hacer caso omiso
y estas personas dijeron interpongamos una acción de tutela. Yo también consideré que se estaban vulnerando derechos fundamentales por este asunto y por otros más. Interpusimos una tutela, pero finalmente fue este asunto, el de la participación ciudadana, el que el juez dijo que donde había una flagrante violación a los derechos fundamentales por el tiempo de participación. La participación democrática o política en Colombia tiene que ser en dos vías o en doble vía. No se trata de que usted hable por hablar y que allá lo escuchen y ya, sino que usted tiene derecho a ser escuchado, pero además a recibir respuesta, a que lo que usted diga sea por lo menos considerado, si no tenido en cuenta dentro del proyecto, por lo menos considerado. En ese sentido es donde la mayoría de personas que saben de derecho, que saben más que yo, dijeron el Consejo hizo una mala interpretación del fallo de tutela del juez, se siguen vulnerando los derechos de participación y hay otra serie de vicios, de procedimientos, de forma, para mí hay muchos vicios. Luego la mayoría de los concejales deciden decir, oiga, no, pilas acá, ya mejor no nos metamos con irregularidades. Le solicitaron al alcalde archivar el proyecto. Yo no le solicité al alcalde archivar el proyecto, primero porque no soy quien para solicitar eso. Es decir, no fue en pleno. No, porque no fue la conversación anoche, usted me decía, Alejandro, dice el comunicado de prensa que sacó inicialmente el Honorable Consejo, sacó un comunicado, lo borraron, tan pronto nosotros dimos a conocer la noticia, lo borraron y mandaron otro. Dice que el Consejo Municipal en pleno le solicita al alcalde y en el siguiente comunicado dice que el alcalde le solicita al Consejo. Entonces, nosotros no he leído el comunicado del Consejo, pero yo no le solicité al alcalde retirar el proyecto. No me correspondía a mí, entre otras cosas porque yo soy accionante de la tutela y yo soy pues respetuoso de la decisión que tome él. Si él decide no retirarlo, pues se hubiera votado, o tal vez no se hubiera votado por los vicios. Si decide retirarlo, pues se respeta. De hecho, por él escribí y le dije, oiga, aprovechemos esta oportunidad para hacer un debate técnico sobre lo que necesita Fusagasugá, un debate técnico, no político. Para construir. Claro. Bueno, es que hay un problema con la palabra político. Para mí política no es... Para mí política no es simplemente buscar votos, ni hacer favores en la administración, ni nombrar a los amigos en los puestos. Para mí política es la técnica de gobernar y de tomar decisiones sobre los gobernados con sensatez. Luego, pues el debate del POT sí es un asunto político, pero entiendo lo que muchas personas dicen en el sentido de que no debería ser un asunto electoral. Sí. Tema que nosotros compartimos por completo. Por eso le decía antes de la entrevista a Alejandro, hasta ayer, imagínense, tuve mi primera reunión de equipo de campaña, porque yo quiero hacer una campaña política. Como estamos hablando de ese tema del POT, entonces no voy a decir en cámara cuál es el número de mi candidatura. ¿Usted quiere separar su candidatura a la Asamblea de la discusión del POT? Porque usted ha sido un concejal de la Alianza Verde que hizo campaña con este alcalde, pero que no ha logrado entenderse con él porque el discurso que él tenía en campaña lo cambió tras salir elegido, pero usted mantiene su discurso de esencia, respeto, honorabilidad. Sí, nunca he estado muy de acuerdo con el prefijo de honorable al concejal, pero sí espero que en algún futuro que la gente pueda decir que cuando uno pasó por el consejo es un trabajo entre comillas honorable o respetable, digamos, decente, un trabajo decente. Entonces sí he querido mantener esos dos temas aparte. Pero sí le digo a Alejandro que me parece gracioso que quienes hoy están directamente en la campaña del Partido Conservador, de la candidata de los Tamayo, estén diciendo que yo estoy haciendo política. ¿Qué es la candidata de los Verdes? Ustedes también de la Alianza Verde. La mía no, Alejandro. Sí, usted lo dijo en este medio. Yo me aparto éticamente de yo eso. no voy a una tarima con la familia Tamayo. Con el clan de los Tamayo. Con el clan de los Tamayo, lo dijo aquí en conversación. Yo me aparto de ahí respetuosamente. Sí. El aval se lo dio mi partido, la Alianza Verde, pero yo respetuosamente he dicho por temas éticos, por un tema de objeción de conciencia, yo me aparto de ahí, sin desearle mal a nadie, ¿no? Sí. Porque de hecho hay gente muy buena en la lista del consejo que yo espero que tengan la posibilidad de ser de la lista del verde. Me gusta. Porque hay gente, y otras listas también. Y otras listas, por supuesto. Oscar Rodríguez, poeta, amigo nuestro, creemos que tiene muchas condiciones. Así es, en la lista del Pacto Histórico, de Esperanza Democrática, en la lista del Partido Liberal, hay gente que es buena y que ojalá
para renovar la política en Fusagasugá. Rosa Ballesteros, nos gusta mucho. Consideramos que tiene muchas condiciones, gente joven, la nueva sangre de la política fusagasugueña, así como usted. Don Francisco, es que lo que está pasando en Fusagasugá es muy grave y la gente debe enterarse de lo que está ocurriendo. A regañadientes se pusieron de acuerdo concejales, no todos, y el alcalde para retirar el proyecto número 10 de 2023. El 10. No sé si se habrán puesto de acuerdo. Los concejales hacen unas reuniones en las que yo no soy invitado la mayoría de las veces. Ayer se pusieron bravos conmigo por decir que hacían reuniones privadas, pero pues cada quien mirará cómo se reúne. Yo también me reúno con otros compañeros, no para hablar de sus temas, sino a veces hasta para conversar sobre la vida cotidiana. No sé qué habrán decidido ahí. Sí sé que muchos sabían que se estaba incurriendo otra vez en vicios de procedimiento y que le habían solicitado buscar la forma para que el consejo no sufriera las consecuencias jurídicas, tal vez disciplinarias, tal vez un poco más graves, hasta penales, de incurrir en un procedimiento viciado. Y la institucionalidad, Alejandro, hay que respetarla y hay que respetar lo que dicen los detractores del presidente Gustavo Petro, que yo sí defiendo, y es la separación de poderes. Es que es la orden de un juez de la República. Es la orden de un juez de la República. ¿Quién sabe más de derecho en Colombia sino los jueces de la República? Nosotros tenemos que respetar. Continúe, por favor. Tenemos que respetar la sabiduría de los jueces de la República. Algunas veces las decisiones de ellos nos serán favorables, otras veces adversas, pero son los encargados de administrar justicia en materia constitucional, sobre todo cuando se trata de una herramienta tan importante como la acción de tutela. Es que yo creo que el Estado Social de Derecho en Colombia a partir del 91 no se habría desarrollado de no ser por herramientas jurídicas como la acción de tutela. Ese tipo de cosas hay que respetarlas y yo creo que, bueno, en últimas los concejales hacen bien en solicitar o en acompañar, no sé de fondo palabra ha sido la petición al alcalde municipal. Dura lex, sed lex. Así Dura es. es la ley, pero es la ley. Así es. Es aplicado esa aplicación constitucional, dura lex, sed lex. Yo le quería decir, es que estaba escuchando con mucha atención y hay unos concejales, pero se ha tomado a veces por estilo en los medios de comunicación de decir quiénes son los concejales que están a favor, quiénes son los en contra, por qué están a favor de un POT viciado y por qué está viciado realmente. Yo creo que la ciudadanía debe saber quién tiene la razón, para dónde va Fusagasugá. El tema es bien importante en cuanto a orientación social se refiere, entonces sería muy bueno desmenuzar cuáles son los que están a favor, cuántos son, porque dicen que las mayorías, la mitad más o menos, es una manera de definir muchos litigios, muchas discusiones. Queríamos, como de mi parte, preguntarle al concejal qué dice al respecto, como más personalizado o particularizado, el problema del POT, que entre otras tiene presiones, porque la gente entró con la esperanza de que entraron a esta administración pensando en que ahora sí va a haber POT, pero hasta ahora, a puertas de terminarse, no se sabe nada. Sí, a ver, yo creo que, Francisco, no hay que caer en el argumento tautológico de que todo proyecto por el simple hecho de ser proyecto es bueno, porque eso es realmente absurdo, digamos. Hay proyectos buenos y hay proyectos malos, ¿no? Entonces el POT, por el simple hecho de ser un proyecto del POT, no va a garantizar progreso para Fusagasugá. De hecho, lo que dicen algunos entendidos en el tema de ordenamiento territorial y urbanismo es que este proyecto del POT, tema que yo comparto en su mayoría, en realidad no generaría progreso sino retroceso para la ciudad y unos problemas casi imposibles de solucionar, principalmente por la exagerada zona de expansión urbana, por la falta de priorización de soluciones en materia de vías y de espacio público, y por supuesto
por la segregación que estas dos cosas que acabo de mencionar generaría para la ciudad, prácticamente creando una nueva Fusagasugá y dejando una Fusagasugá antigua, que lo habíamos hablado con Alejandro el otro día. En la práctica ya se está viendo, ¿no? Una nueva ciudad, una antigua ciudad, proceso de segregación que han sufrido muchas ciudades, como Cartagena, para no ir tan lejos como Ricaurte aquí en Cundinamarca. Eso pasa mucho por decisiones urbanísticas, y hay que ver hasta qué punto eso es deseable o indeseable. Ese es el debate que hay que hacer. Sí, tuvimos una mala pasada de la cámara. Los aparatos también se equivocan, así sean inteligentes. Sí. No hay que confiarse mucho en la inteligencia artificial. Concejal, se cae el POT porque nosotros escribimos hoy. Entendemos por personas muy cercanas al doctor John Jairo Hurtado Villalba que él insiste en que va a presentarlo en las sesiones ordinarias de octubre, que son 60 días. Y los que saben del tema delgado de la norma dicen alcanzarían sacarlo, pero por presuntos vicios de ilegalidad es probable que se caiga ese plan de ordenamiento territorial o la actualización del POT Fusagasugá Jairo Hurtado 2023. Mira, Alejandro, yo he tomado una determinación, y es que yo necesito también dedicarme a mi proyecto, a mis proyectos de vida profesionales y políticos. Entonces quiero dejar cerrado el tema del POT, que ya, digamos, fue retirado por el alcalde, como muchos dicen, se cayó en términos coloquiales. Hay que explicar a la gente qué es lo que en realidad pasó, porque hay mucha desinformación, cierto, de pocas cierto. personas. Es lo que queremos hacer en este De conversatorio. pocas personas que tienen vínculos contractuales y administrativos con la alcaldía, que dicen es que interpusieron la tutela 2 días antes. No, eso es Campaña política, politiquería. Alejandro, ¿qué juez de tutela falla en 2 días? Ninguno. Entonces yo creo que o es lamentable que haya funcionarios públicos que no conozcan ni siquiera cómo funciona una acción de tutela, o de forma descarada están mintiendo a la gente. Otro, que están haciendo campaña política, pero si es que son ellos los que están allá en las reuniones del Partido Conservador, Alejandro, siendo contratistas. Claro, de la administración municipal, de diferentes secretarías. Entonces, a ver. Eso digamos que es un tema que se cae de su peso. por su propio peso. De hecho, me enviaron hace poco, se lo voy a compartir a Alejandro en este momento, una intervención muy sensata del ex candidato a la alcaldía Jairo Hurtado en el 2019, que criticaba a la administración de Luis Cifuentes por haber presentado los debates del POT, las socializaciones en época electoral. Pues a ver, Alejandro, es que yo no puedo dejar de ser concejal por hacer campaña. Es decir, si radican un proyecto ahorita en estas épocas, se discute, y yo tengo todo el libre derecho de hacer campaña política, pues yo no puedo quedarme callado en el consejo. A ver, además de que esto no es un asunto que haya llegado en época de campaña electoral, sino que, como le digo, viene desde mayo. Entonces, para responder directamente a la pregunta, sí tenía vicios el proyecto, para mí no solo de forma, sino también de fondo. Vicios que también ameritan demandas, etcétera, pero ya no vale la pena discutir tanto sobre eso, porque al fin y al cabo el proyecto fue retirado. Si la alcaldía quiere volver a presentar el proyecto, cuando lo decida presentar, lo estudiaremos. De hecho, le dije al alcalde, lo he invitado 4 veces a debatir, no me han aceptado. Dijo, concejal, es que usted está en campaña política. Le dije, listo, si lo van a radicar en octubre, debatimos después de elecciones. Y ya no hay ningún noviembre. En noviembre. Pero un debate público con los medios de comunicación sobre la conveniencia o no del proyecto que pretende radicar la alcaldía. Yo sí quisiera invitar respetuosamente al alcalde municipal para que, si va a presentar de nuevo el POT, aproveche para subsanar todos los errores de forma y de fondo que la comunidad le hizo caer en cuenta que tenía el documento. ¿Tocaría repetir la audiencia pública del Cabildo Abierto? Del Cabildo Abierto, es requisito legal. Se equivocó la mesa directiva, no interpretó. No solo eso, supongamos que no se hubiera equivocado, nunca lo sabremos. A opinión de la mayoría de los abogados, se equivocó. Sin embargo, ese Cabildo Abierto fue para el proyecto de acuerdo 10, y el
nuevo proyecto, si es que lo radican, sería el proyecto 20 o el 15 o el 22, no sé. Entonces tiene que volver a empezar el proceso en el Consejo Municipal. Mire, Fusagasugá sí necesita un POT, pero nosotros lo hemos estudiado y no es este el POT que necesita Fusagasugá. POT sí, pero no así. Numeral POT sí, pero no así. POT sí, pero no este. Porque, POT sí, pero no este. Porque es que digamos que cambiar a ciertos puntos estructurales es casi imposible para el Consejo Municipal. Yo invité ayer públicamente a la alcaldía que revise la zona de expansión urbana, Alejandro, casi 500 hectáreas, es exagerado, es inviable en un corto plazo urbanizar casi 500 hectáreas de expansión. Esto que estamos viendo ya pasó en la Sabana, y allá se dieron cuenta quienes hoy están investigados por volteo de tierras e incluso sancionados, porque recuerde que una exsecretaria de Planeación se fue a la cárcel hace poco, que ya el negocio de las licencias de construcción y los permisos de factibilidad, El negociazo. que se veía confusa en planeación, yo siempre lo he denunciado. Fusagasugá no se desarrolló de forma ordenada por los negocios de planeación y en Serfusa con los constructores. Y no es de la administración de Luis Cifuentes. No, eso viene no es desde de mucho Carlos antes. Daza. Eso viene Don desde- Francisco López Otero, usted que conoce la historia de Fusagasugá. Llegué a Fusagasugá siendo ya una persona adulta, por allá en 1991. Pero ese negociazo de Secretaría de Planeación, que en su momento era Oficina de Planeación Municipal, ¿eso viene desde cuánto hace, cree usted? René Luque, por ejemplo, era el de planeación de Manolo Cárdenas. René Luque era el de la Oficina de Planeación y ya se hablaba de los componentes, si se puede decir así, 1992. 92-93. Sí, terminando un gobierno de William García y empezando el de Manolo Cárdenas, que en paz descanse, ya se hablaba de esa oficina de planeación. Después vinieron y hay una cantidad de rumores y chismes frente a acusaciones que hay que probarlas, desde luego, pero que por cada urbanización el alcalde de turno pedía un apartamento o algo así. Son los chismes Son los de rumores. panadería. ¿no? ¿Por qué nadie Hay que nunca ha probar investigado? Uno se pregunta por qué razones nadie nunca, un medio de Oiga, comunicación, imagínese que un periodista, yo hice esa investigación y logré demostrar que la exsecretaria de Planeación había incurrido en un vicio ¿De este procedimiento. gobierno? De este gobierno. La señora Sí, porque yo soy Claudia concejal Camargo. de este gobierno, aunque también digamos que en la investigación que hice descubrí cosas de gobiernos anteriores y me di cuenta de un montón de edificios que primero algunos sí tienen licencia, pero que no habían cumplido con la licencia. Proyectos de hace más de 20 años que no han sido entregados al municipio de forma oficial, como en el sector de la Marsella. Muchas personas se preguntan por qué en la Marsella usted va por la carrera sexta en sentido norte, suroriente más o menos, es decir, del centro hacia el fondo, como se diría coloquialmente, y llega usted por la sexta y un pedazo que está completamente destruido y nadie lo ha pavimentado, pues porque eso nunca se lo entregaron a la ciudad, Alejandro. Más de 20 años. Más de 20 años. Y han pasado administraciones y ninguna hace cumplir la ley. Entonces, ahí la ley, digamos que tiene unos vacíos en el tema de control urbano, pero hay algo que yo le he solicitado a los dos secretarios de planeación que han pasado, y es mirar las facultades sancionatorias, entre comillas, de la alcaldía para quitar la cláusula enajenadora a los constructores que no le cumplen al municipio. Es que aquí hay constructores que nadie los conoce, digo nadie los conoce no en términos despectivos, sino que nadie no tienen nombre en la opinión pública y que presuntamente han incurrido en unas estafas que están denunciadas en fiscalía. Cierto. Y la gente en algunos lugares hoy es dueña de los apartamentos en el aire porque no existen. Entonces son personas que le quedan mal a la ciudadanía, que le quedan mal a la alcaldía, que no entregan el espacio público, y acá ha habido mucha alcahuetería, Alejandro. Jorge Mario, don Francisco, podríamos decir, perdóneme la audiencia, que ha habido aquí un contubernio, entre comillas, entre líderes sociales que no han sido veedores ciudadanos, entre políticos
de las diferentes vertientes y entre medios de comunicación y periodistas, que ninguno de los tres incluyamos ahí los personeros municipales de muchos periodos, que entre esos 4 grandes grupos de ciudadanos que estamos obligados, los políticos como usted que está haciendo su ejercicio, los periodistas como nosotros que estamos haciendo este ejercicio, ¿sí? Los personeros municipales, ¿sí? Y los veedores ciudadanos, ¿dónde están? Yo creo que definitivamente sí hay mala fe y hay acciones y omisiones en ello, pero también fíjense que cuando yo hice ese debate, casi que no me aprueban el debate. Era sobre constructores y constructoras y licencias en Fusagasugá. Duré casi 2 años pidiéndolo en el consejo y nunca tuvo eco. Y Alejandro, me demoré muchísimos días estudiando e investigando para mi debate y nunca tuvo eco. Y a veces uno en lo público se estrella con eso y no quiere decir que es culpa de la gente. Uno piensa que a la gente le va a interesar un tema y no es así. Tal vez es error de uno por pensar mal, por hacer mal el análisis, qué sé yo. Entonces también es un tema que, a pesar de que todo el mundo lo sabe, ha pasado muy de agache. Y prácticamente los que sí salen a pelear de frente son los directamente afectados. Los estafados, los engañados. Exactamente. Entonces sí, yo me encontré con eso, porque tampoco quisiera decir que aquí todos son culpables o son cómplices. Por supuesto que tiene que haber gente culpable, pero es cierto que tal vez es un tema que ha pasado de agache entre la opinión pública y entre la administración tras administración tras administración por 30 años. Así es, pero volviendo al tema, luego en la Sabana se dieron cuenta de que ese tema de cosas ya no era negocio y que el negocio eran los planes parciales. Aquí nosotros, de aprobarse el POT, como lo presentaron la última vez, se dejó ese tema. Pues los planes parciales, a ver, las zonas de expansión urbana delimitan en un plan de ordenamiento territorial cuáles serían las zonas que a futuro podrían anexarse al casco urbano para la construcción. ¿Cómo se anexan? A través de un plan parcial. El plan parcial, dice la ley, no necesita el mismo trámite que un POT, luego no lo aprueba el Consejo, digamos que tiene menos requisitos. Es más fácil. Es más fácil. Y puede ser es un volteo de tierras express. Pues a ver, que sea volteo de tierras depende de que hayan intereses oscuros o privados por debajo de la mesa, porque en definitiva todas las ciudades sí necesitan crecer. ¿Qué hace que sea un volteo de tierras? Pues que crezcan no direccionado hacia el interés general o hacia un crecimiento ordenado, sino con intereses privados, particulares, con corrupción por debajo de la mesa. Y eso pasó en Sabana. Entonces en Sabana se han desarrollado unos planes parciales que hoy en día, si usted quiere llegar a Madrid, Mosquera, Faca, es imposible por las zonas francas y por la cantidad de habitaciones para vivienda que hay al lado de la carretera. Usted se encuentra con los trancones que hacen imposible la vida y el tránsito en estas ciudades. Y bueno, por los que, le repito a Alejandro, ya hay gente investigada y otros sancionados. Encarcelados. Así es. Enjuiciados. ¿Estaba ocurriendo eso en esta actualización del POT en Fusagasugá? Aparentes negocios, arreglos por debajo de la mesa, intereses particulares, y se dejaba esa figura, entre comillas, de planes parciales para eso, para beneficiar a un grupo de ciudadanos, o a una ciudadana, o a un ciudadano, o a 2, 3 de los denominados poderosos económicamente en Fusagasugá. Bueno, intereses privados siempre va a haber, porque el que es dueño de tierra, pues qué culpa tiene de ser el dueño de la tierra, ¿sí? Y el que le dicen que su precio se va a valorizar, pues feliz se pondrá. Magnífico. Y tendrá que pagarle al municipio una plusvalía, bueno, una serie de cargas, pero entonces, cuando llegue el momento, pero... perdón, sí. Sí, bueno, sigo. Lo que a mí me parece que es donde yo siempre quise poner el debate, que lo pude hacer en el poco tiempo que tenía en el Consejo de Participación, porque este año solo tengo 5 minutos para intervenir, es mirar si era conveniente o no. O sea, si los estudios técnicos sí nos llevaban a pensar que era necesaria esa zona de expansión de 500 hectáreas para duplicar o triplicar la población de Fusagasugá en el corto plazo. Y dentro de los estudios, se lo dije a la alcaldía en varias oportunidades, no me cuadraban los estudios demográficos que yo tenía con los de la alcaldía. La alcaldía dice que se basaban las proyecciones de Bogotá región, por el mismo distrito de Bogotá. Por ejemplo, yo con eso estoy en desacuerdo, Alejandro. ¿Cómo vas a basar tus estudios demográficos en Bogotá región cuando Fusagasugá no tiene las mismas características ni la misma demanda que ciudades como Chía o como Mosquera, por ejemplo? A ver, yo creo que hay pocos aventurados que iban en Bogotá y que vayan a decir, oiga,
necesito vivir un poco más barato, me voy a ir a Mosquera y viajo todos los días a trabajar a Bogotá. Pues eso no pasaría con Fusagasugá porque se demoran 4 horas en llegar al trabajo, 8 horas en total. Entonces, pues a mí esos estudios me parecen desfasados y ese es el debate que siempre quise proponer. ¿Está justificada o no está justificada la zona de expansión urbana o las 4 zonas de expansión urbana que estaba proponiendo la alcaldía? Pero entonces nunca se logró tener una administración municipal que se sentara a escuchar esos argumentos y que replanteara esas cifras de cara a construir un POT más equitativo, más justo. Bueno, si los escucharon porque ahí estaban en el recinto, más sostenible y sustentable en el tiempo con servicios públicos. Nunca hubo voluntad de ceder. Otro punto, por ejemplo, era ese, Alejandro, no tenemos el plan maestro de acueducto del alcantarillado. No lo tenemos. ¿Cómo sabemos si tenemos la capacidad a futuro para sostener 100.000 o 150.000 o 200.000 habitantes más en el sector suroccidental de la ciudad? Yo no veía priorizadas las vías, entonces veía que había falta de armonía entre la zona de expansión y la priorización de vías, equipamientos, espacios públicos con el resto de la ciudad, y eso por supuesto que afectaba también las vías de conexión con el sector suroccidental de la ciudad. Todo ese tipo de errores, de yerros, que la alcaldía tiene todo el derecho a decir que no son errores, fueron los que nosotros pusimos en evidencia en los debates. Pues, de ser escuchados, fuimos escuchados, pero tal vez no fuimos atendidos. Correcto, fuimos escuchados, tal vez, pero no fuimos atendidos, don Francisco. El tema es que el POT de John Jairo Ortúa Villalba se cayó. Se pusieron de acuerdo allá en privado y lograron este domingo decir públicamente que el POT se retira para presentarse de nuevo. Reuniones privadas, peleas, gritos, malos entendidos. Incluso supe que hubo hasta madrazos en reuniones internas allá de ellos, porque estaban muy preocupados porque hay muchos intereses aquí, ¿sí?, frente a este tema. Hay muchos intereses económicos multimillonarios que nosotros estamos, digo nosotros, porque Fusagasugá Noticias Periódico Digital fue de los primeros medios que empezó a hacer ruido frente al empréstito que creemos está mal invertido, ¿sí?, y frente al tema del POT, ¿sí? Entonces, Dios nos guarde a usted, mi querido concejal, a todas las personas que nos hemos opuesto, entre comillas, no a la administración de John Jairo Ortúa Villalba, a que las cosas no se hagan bien por el bienestar de Fusagasugá, porque es que queremos el territorio, queremos tener vivienda propia acá, queremos establecernos en Fusagasugá y queremos tener servicios públicos, una vida ordenada, organizada, porque este es un territorio extraordinario, pero hay que planificarlo con responsabilidad. Claro que sí. Y lo han dañado mucho por el afán de los intereses privados. Fusagasugá tiene 3 vías principales, Alejandro y Francisco. Y en ese POT, una ciudad de 200.000 habitantes con 3 vías principales, porque esto está lleno de conjuntos privados. ¿Y en ese POT se solucionaba ese tema? Para mí no. Y le voy a compartir a Alejandro el plano de ejecución de vías, de vigencias para la ejecución de vías, para que usted mire la priorización de vías y digamos la desigualdad entre unos sectores de la ciudad y otros. Algunas personas de la alcaldía argumentaban que, lo voy a poner en mis palabras, lo que está mal pues es muy costoso de arreglar, pero que podíamos aprovechar para organizar en los nuevos sectores. No, la gente de la Comuna Norte también tiene derecho a que se le garanticen vías y espacio público, aunque sea costoso. Es que la gente que vive en la Comuna Norte lleva pagando el impuestos a este municipio desde hace muchas décadas. Ellos también tienen derechos. Y yo, digamos, eso nunca lo vi en este proyecto. Seguramente abajo sí quedaría una ciudadela muy bonita con casas y con edificios muy bonitos más que casas, porque la densidad que se estaba proponiendo era de 180 viviendas por hectárea. En la otra Fusagasugá adicionable a 250 viviendas por hectárea. Para mí es exagerado. Es exagerado. Multipliqué, allá hay 470 hectáreas de expansión, 450 más o menos hectáreas de expansión solo abajo entre la zona de expansión urbana 1 y 2. La 1 tiene 379 hectáreas. Pues haga el cálculo de casi 400 hectáreas de expansión en la zona 1, solo la 1, falta la 2, que tiene 76 hectáreas, por 180 viviendas por hectárea. ¿Cuántas viviendas le da eso? ¿Cuántas personas viven por unidad de vivienda en Colombia según el DANE? ¿Cuánta población le da eso a futuro? ¿Y servicios públicos?
los servicios Agua públicos potable. y la realidad del municipio. A mí me encantaría que toda la gente del municipio andara en bicicleta y caminando, pero pues el que se va a vivir a La Pampa sabe que le toca tomar bus o tener un carro o una motocicleta, y las vías no estaban priorizadas. En ese momento la única vía de acceso que existe entre la comuna suroccidental y el resto de comunas de Fusagasugá es el paso por el Indio. Y está atascado a esta hora. Pues está atascado porque, como lo habían venido anunciando varias personas que saben del tema, la rotonda, usted sabe que fue un compromiso cuando se hizo la segunda calzada, que hasta ahora lo cumplieron. Eso es un ¿Hace tema, cuántos años? ¿12 años? más, creo, pero es un tema de hace bastantes años, que no era ni siquiera una solución viable en ese momento, pues mucho menos ahora que se ha urbanizado más la ciudad. Todos sabíamos que iba a ser una solución innecesaria, pero desafortunadamente el municipio no podía sino aceptarla, digamos, o la aceptaba o se quedaba con el antiguo paso del Indio, que también es pues aún más ineficiente. Eso, por ejemplo, hay que solucionarlo a futuro, ese paso por el Indio, porque la ciudad no puede seguirse dividiendo al punto en que tengamos una segregación como la que veníamos anunciando. Yo lo que veo, retomando el tema, primero, que la equidad, la justicia, la igualdad en un POT es muy difícil lograrlo. Es decir, hay que aceptar unos vicios, unas cosas pareciera, porque los señores feudales, si usted viene al medioevo, a la Edad Media, pues eran los dueños de la tierra. Si volvemos y lo trasladamos al tiempo moderno, al tiempo contemporáneo, a la edad, a esta La época, posmodernidad. La posmodernidad, hablamos de que un candidato, que es el doctor Jorge Rey, estuvo denunciado, no lo han juzgado, no lo han condenado, hay que hacer esa aclaración, pero el señor Carlos Fernando Galán dijo que había un volteo de tierras. Entonces, ¿cómo entender el volteo de tierras a favor de quién se beneficia con las expansiones y quién no se beneficia? El pobre no tiene tierra, entonces debe beneficiarse el que posee tierra. Y crece la desigualdad. Claro, es mi manera y eso fue lo que pasó en Sabana, que de un momento a otro teníamos zonas rurales en Sabana, y luego los hijos de un expresidente terminaron con centros comerciales de lujo. Enriquecidos, multimillonarios. Así. Pues más enriquecidos, porque ya eran ricos, como lo decía Francisco. Entonces, eso es precisamente lo que hay que investigar siempre que haya una propuesta de ordenamiento territorial. Y no es capricho, Alejandro, es que es el deber, ni es enemistad. Es el deber ser del consejo. Ni es un tema personal, es el deber ser del consejo. Ese es el deber ser del consejo. Control político. Y de la ciudadanía y del periodismo. No es para que los periodistas los estén acusando de ser pasquines, de ser mentirosos, o extorsionistas, de ser difamadores. Nos acusan a nosotros, extorsionistas. Sí. No, es lo primero que sí, ocurre. es un extorsionista. No, es que me están extorsionando. Sí, claro, es que como no le di pauta publicitaria, Amarillista, que uno nunca llevamos propuestas a la alcaldía de... No, a mí me han Los mismos criticado. cuentos siempre. A mí me han criticado en medios de comunicación. Y con todo el derecho me han criticado. La mayoría de las veces me he comunicado con los medios. Recuerdo muy bien más con un medio de comunicación muy famoso, no voy a decir nada para no incentivar la competencia, soy Alejandro, pero no era usted, que puso una nota de que yo no estaba en sesión, y el representante le dijo, hola, ¿cómo? Sí, mira, no, yo sí estaba en sesión y aquí están las pruebas. Me dijo, qué pena, concejal, ya corrijo. Ya. El derecho a la réplica. Y corrigió y me quitó de la solucionado. Y otras veces me han criticado Con respeto. porque hay medios que no están de acuerdo con mis posturas políticas o ideológicas, a veces porque los medios también tienen derecho a hacer columnas de opinión, y las columnas de opinión tienen tintes también ideológicos. Claro. O sea, uno no puede pretender que el periodista sea 100% objetivo. Precisamente son las columnas de opinión, opinar sobre. Y me han criticado y no hay ningún problema con eso. Tengo una muy buena relación, yo creo que con todos los medios de aquí de Fusagasugá, y estoy muy agradecido porque siempre me han abierto las puertas para la participación. Yo creo que la política no puede enemistarse con los medios de comunicación. No es conveniente. Somos aliados. No es conveniente y además es reprochable, porque la libertad de prensa en un estado demócrata como el colombiano tiene que respetarse sí o sí.
Sí, pero para llegar a esa conclusión hay que tener altura intelectual para encontrar ese tipo de definiciones conceptuales que se puedan llevar a la práctica, porque vuelvo y repito, usted hizo campaña con Johan Jairo Ortúa Villanga, el señor posó de manos decentes en este canal, se lo facilitamos, y resulta que aparentemente, según todo esto que ha ocurrido en 3 años y medio, ha sido indecente, y hoy tiene candidata con un contubernio bien particular ahí de cara a las próximas elecciones, y aparentemente hay otro candidato que también por allá está manejando y tiene manos por ahí a otra parte, estamos investigando. Jorge Mario Torres, queremos ver en la Asamblea Departamental, este canal es suyo. A usted queremos ver en la Asamblea Departamental al señor Andrés Arnulfo Arias Quintana, queremos ver en la Asamblea Departamental a la señora Marcela Rodríguez, queremos ver en la Asamblea Departamental a la otra señora de mi partido liberal, la señora Raquel Edith Páez. Este territorio es de lo más bello que tiene Cundinamarca y de lo más rico. Agua, el potencial turístico desperdiciado, las vías secundarias y terciarias terribles. ¿Qué hay que hacer? Tener representación. Y no nos podemos quedar sin diputados, Alejandro. No, necesitamos. Independientemente de las diferencias políticas que yo tenga con Edgar, que hoy es candidato por el Centro Democrático, o sea, una diferencia abismal. Tenemos muy buena relación, me cae muy bien Edgar. Y con el ¿Va a votar diputado... por él? No. ¿Por Milagro? No, señor. No, yo voy a estudiar. Las hojas de vida, las como le propuestas. digo, me alejo de la campaña que mi partido decidió coavalar por razones éticas. Obviamente voy a votar, no me voy a abstener de votar, pero no voy a anunciar mi voto porque Sí, privado. no me privado. corresponde. No el me voto es corresponde. privado, además. No me corresponde porque ostento una curul y soy candidato también. Y tampoco voy a votar por Edgar, obviamente, pero me cae bien y Me espero alegro mucho. que si llega a ser alcalde lo haga bien, pero no está entre mis opciones. Lo que queremos es gente respetuosa de lo público, decente. Pero honesta. lo que le decía Alejandro es que recuerde que Edgar no vuelve a ser diputado porque es candidato a la alcaldía de Fusagasugá. Ahí está el espacio. Y el diputado Pedro Cárdenas decidió no volver a ser candidato a la asamblea. Ahí está otro espacio. Luego, pues Fusagasugá no se puede quedar sin representación. De ninguna manera, sería gravísimo para el Sumapaz. Somos cabecera de provincia. La segunda ciudad más grande en términos demográficos de Cundinamarca. Después de Soacha. Después de Soacha, no nos podemos quedar sin representación en la asamblea. De ninguna manera. Además que lo que ocurre acá, ese pod que queremos bien hecho, va a impactar el territorio de Sumapaz y va a ser benéfico para cuántos habitantes tiene la provincia de Sumapaz. No sé, perdóneme, yo no puedo posar de mentiroso. ¿Cuántos habitantes tiene la región de Sumapaz? 300.000 habitantes, podríamos decir. ¿Sí? Y somos ricos, somos despensa agropecuaria. Deberíamos tener en Fusagasugá, tener ese quebrajacho Fusagasugá, un pequeño Corabastos. ¿Sí? Sí. Jorge Mario, muchas gracias, muy amable. ¿Y su número entonces en la lista de la asamblea? No lo voy a decir, Alejandro, no lo voy a decir porque tocamos el tema del podio. Entonces, sí. Claro, la gente se conecta para ver lo del podio y se termina diciendo listo. Pero me pueden buscar en redes sociales. De hecho, no he publicado así la publicidad, el banner oficial, porque no he tenido tiempo, Alejandro. En serio, yo ayer tuve mi primera reunión de campaña por estar concentrado en lo del pod. Cada cosa en su momento, en su espacio. Ya voy a arrancar y si la gente pues quiere estar pendiente de la campaña, bienvenidos a las redes sociales, bienvenidos a que hablemos. Hoy sí me abstengo de decir el número, desafortunadamente, porque con el alcalde de Fusagasugá Noticias. Necesitamos gente como él en el Consejo Municipal. Necesitamos gente como él, como Jorge Mario. Necesitamos gente como Jorge Mario Torres en el Consejo y en la Asamblea Departamental. Don Francisco, lo necesitamos. Gente como él. Sí. Don Francisco. Yo también quería adicionar algo que todos sabemos, que no tanto Sabana de Bogotá, y sí un poquito más para la provincia, la región del Sumapaz. Necesitamos gente que nos defienda en la gobernación, ayudando a la provincia cundinamarquesa y más exactamente a Fusagasugá y su región. Así es, Francisco, muchas gracias. Alejandro, mil gracias. Un saludo a toda la gente que ve Fusagasugá Noticias.